Mi prometida me engañó durante mi despedida de soltero, así que falté a la boda y la dejé sola para que le explique a los invitados por qué la familia del novio y el novio faltaban. Yo, de 31 años, he estado comprometido con Jelly, de 30, por más de un año. La conocí y salí con ella durante 4 años. Hoy se suponía que sería nuestro matrimonio, pero aquí estoy, a kilómetros de distancia, ignorándola y escribiéndole a extraños para sentirme mejor. La semana pasada, mis amigos organizaron un viaje de despedida de soltero para mí. Era un resort en el campo, nada alocado, una última celebración con mis amigos antes de casarme. El día que íbamos a salir para el viaje, sentí una sensación rara, como que algo no iba bien, pero no sabía cómo explicarlo. Ella no había planeado una despedida de soltera, en su lugar, había decidido trabajar durante el fin de semana para compensar los días libres de la boda. Me sentí culpable por dejarla sola justo un fin de semana antes del matrimonio. Le dije que no quería ir. En su lugar, quería pasarlo con ella. Me convenció de que sería una mala idea para mis amigos, que se habían tomado el trabajo de organizarme eso. En ese momento, me pareció que tenía razón. Ahora sé por qué me envió lejos. El viaje fue divertido. No fue una fiesta salvaje de hombres ni nada por el estilo. Mis amigos alquilaron una cabaña junto al lago, llenaron la nevera de cervezas y apilaron la sala con suficientes bocadillos para un mes. Sí, tengo amigos que comen como 10 personas. Soy el primero del grupo en casarse, por lo que todos estaban emocionados. Pasamos la primera noche bebiendo alrededor de una fogata, contando historias y haciendo bromas pesadas. Era todo lo que debía ser un fin de semana de despedida de soltero. Pero no podía deshacerme de la molesta culpa. Ella estaba sola en casa, trabajando, mientras yo estaba aquí de fiesta. A la mañana siguiente, no sé qué fue, la resaca o el instinto, pero se volvió demasiado para mí. Sin decirle a nadie, me escapé y conduje de regreso a casa. Quería llegar temprano y prepararle la cena. Sería una sorpresa, y tal vez podríamos pasar una noche tranquila juntos antes del caos de los preparativos de la boda. Al llegar vi un coche estacionado en la puerta de casa que no era el de mi prometida. Su auto estaba guardado en el garaje, como si nunca hubiera salido a trabajar ese día. Se suponía que debía estar en el trabajo, ¿qué hacía en casa por la tarde? Podría quedarme ahí sentado, pensando excusas de qué estaba pasando, o podía llamarla y preguntarle. Contestó con una voz animada. Hola, amor, ¿cómo va todo? Sentí la garganta seca y le pregunté. Bien, ¿dónde estás? Sin titubear, respondió. ¿En el trabajo? ¿Por qué? Nada, solo quería saber, ¿cómo va tu día? Bien, pero con mucho trabajo. Tengo que terminar muchas cosas antes de los días libres. Antes de que pudiera reaccionar, colgó diciendo que estaba en medio de algo importante y comenzó a bombardearme de amor. Muchos te amo y te extraño. Me quedé en el auto, entumecido. No entré por la puerta principal, no pude. Algo dentro de mí, quizás el instinto, me dijo que no lo hiciera. En su lugar, rodeé la casa hasta el patio trasero, donde estaba la ventana del dormitorio. Las cortinas estaban cerradas, pero los sonidos que salían de allí eran claros. Era ella, susurrando y riendo. Y la voz de un hombre, bromeando, hablando. Saqué mi teléfono y presioné grabar, no sabía si eso podía ser útil en el futuro o no. De pie allí, en medio de las risas, la escuché decir. Todavía no puedo creer que esté haciendo esto aquí. Es tan bueno, quiero otra ronda. El tipo rió y le susurró algo. No alcancé a escuchar. Después de unos minutos de silencio, escuché sus gemidos. Se hicieron más y más fuertes hasta que no pude soportarlo más. Escuchar esas palabras me destrozó. Quise irrumpir, abrir la puerta de golpe y atraparlos en el acto. Pero no pude moverme. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado. En cambio, me escabullí de vuelta a mi auto. Podría haber entrado y terminado todo en ese momento, pero no sentí la necesidad de confrontarla. ¿Para qué? Ya sabía la verdad. Solo quería desaparecer y no volver a verla nunca más. Haber entrado y golpeado a ese par de infieles, solo me hubiera ganado una visita a la cárcel, mientras ellos volverían a hacer lo mismo mientras yo estaba encerrado. Conduje de regreso al lugar donde estaban mis amigos. No dije ni una palabra. Solo bebí hasta caer inconsciente, cualquier cosa para adormecer el dolor punzante en mi pecho. Mis amigos me arrastraron a la piscina, pero lo único que hice fue sumirme en mi miseria y beber. Las horas pasaron en un borrón hasta que mi amigo más cercano, Shane, me apartó y me preguntó qué estaba pasando. Sabían que había salido por la mañana, pero pensaron que fui a recorrer el pueblo cercano o algo así. Le conté todo. Se puso rojo de ira, estaba tan enojado como yo, que es lo que hacen los buenos amigos. Fue realmente bueno tener a alguien que reaccionó igual que yo. Hablamos por horas. Le dije que no quería dejarlo pasar sin que ella sufriera las consecuencias. Él lanzó algunas ideas locas de venganza. ¿Y lo mejor? Elegí una. Era claro, no quería ver su rostro ni confrontarla. Lo único que quería era una venganza brutal. Después de hacer el check-out del resort, Shane me llevó de regreso. Me quedé en su casa y le mandé un mensaje a Jelly, diciéndole que volvería a casa al día siguiente. Ella lo tomó con naturalidad y respondió, oh, mañana iré a casa de mis padres y me quedaré ahí hasta la boda. Nos vemos antes de que me vaya. Dudé antes de responder, mejor dejemos la emoción para el gran día. Ella aceptó sin problemas, sin sospechas. Esa noche, Shane pasó por mi casa y vio que el mismo auto seguía ahí. Ella seguía con su maldito juego. Sin vergüenza, sin remordimientos. Seguía con su amante incluso esa noche. A la tarde siguiente, volví a casa. Ella estaba en el trabajo, o Dios sabe dónde. El dormitorio se veía tan limpio que nadie sospecharía lo que había pasado allí el día anterior. Al menos tuvieron la decencia de dejarlo limpio. Pero aunque hubieran echado 10 litros de lejía al lugar, me sentí tan asqueado que no quería mirar la cama. Dormí en el sofá los días restantes hasta la boda. Jugué mi papel a la perfección. Mensajes dulces. Emoción por la boda.
En la superficie, todo estaba bien. Pero por dentro, ya estaba completamente desconectado. La mañana de la boda, ella llegó al lugar con su séquito, damas de honor, maquilladores, familia, publicando historias y todo tipo de cosas en redes sociales. Le dije que iba a recoger a mi abuela del aeropuerto y que llegaría un poco tarde. Me mantuve en contacto con ella hasta el último momento, interpretando mi papel. Pero en lugar de ponerme el smoking, empaqué mis cosas, cerré la casa y conduje hasta la casa de mi abuela, en otro estado. Apagué mi teléfono. Y por primera vez en días, respiré. Antes de desaparecer por completo, envié un correo electrónico a mi lado de la lista de invitados, mi familia, mis amigos cercanos, mis colegas. Lo conté todo sobre la infidelidad, las mentiras y cómo lo descubrí. Les informé que la boda estaba cancelada y que no se molestaran en llamarme o escribirle a Yeli sobre eso. Dejé fuera a nuestros amigos en común. No quería que nadie le avisara, por si decidían jugar al doble agente. Mis padres aún me llamaron porque estaban preocupados. Les expliqué brevemente, pero sin contarles mi plan. Solo mi abuela lo sabía. La llamé la noche anterior, pidiéndole que no viajara para la boda. Shane dijo que iría a la boda, vería qué pasaba y me actualizaría. Él sabe que estoy con mi abuela. Me llamó hace un rato, pero no creo que esté listo para escuchar. Me siento entumecido, asfixiado. No quiero hablar con nadie. Tengo mucho que decir, pero ya no puedo escribir más. Haré otra actualización pronto. Actualización 1. Hablé con Shane. Me contó todo con detalle. El día de la boda fue un completo caos. Todo parecía ir bien hasta que los invitados empezaron a preguntar por mi familia y por el novio. Ella intentó llamarme una y otra vez. Cuando no respondí, llamó a mis padres, sin respuesta. Llamó a Shane, quien estaba en el lugar, y él fingió no saber nada. Sus padres comenzaron a bombardearla con preguntas: ¿dónde está el novio? ¿Es algún tipo de broma? ¿Pasó algo? Sus damas de honor trataron de mantener la compostura, forzando sonrisas, pero la tensión en el ambiente se hizo evidente. Los invitados se agruparon en pequeños círculos, especulando, murmurando y creando todo tipo de teorías. Una de ellas, inventada por su madrina, era que yo había huido con una colega del trabajo. Eventualmente, su padre subió al escenario e intentó calmar la situación. Estamos teniendo un pequeño retraso, por favor tengan paciencia. Su voz temblaba y estaba pálido, porque la boda era un desastre y no había respuestas. No ayudó en nada. Los invitados no eran tontos, sabían que algo estaba muy mal. Yeli y sus amigas pronto se dieron cuenta de que ninguno de mis invitados había asistido, y todo parecía un plan premeditado. Trataron de acorralar a Shane para sacarle información, pero Shane era una tumba y actuaba todo sorprendido. Finalmente, sus padres y amigos la sacaron discretamente del lugar, y una de sus damas de honor anunció que la boda se posponía y que todos serían notificados sobre la nueva fecha. Pero eso no fue lo peor. No solo estaba lidiando con el desastre emocional de haber sido humillada ante su familia, amigos y un salón de bodas lleno de gente. No, esto la golpeó donde más le dolía, su billetera. Yeli había perdido un trabajo bueno unos meses antes de la boda. Después de mucho buscar, consiguió un empleo mal pagado que le pagaba por proyectos. Apenas ganaba lo suficiente para cubrir sus gastos. Yo pagaba la mayor parte de los costos de la casa. En ese momento, no me importaba. Ya habíamos planeado todo, y como tenía los medios, me ofrecía cubrir los gastos de la boda sin dudarlo. Creía que éramos un equipo, y que en un matrimonio no importaba quién pagaba mientras estuviéramos juntos en esto. Esa creencia se hizo pedazos el día que descubrí su infidelidad. En el momento en que terminé nuestra relación, no iba a permitir que mi dinero pagara una celebración que iba a ser construida sobre mentiras. Para la boda, habíamos contratado a un organizador que se encargó de todo: el lugar, la decoración, la comida. Solo habíamos pagado el 40% por adelantado. El 60% restante estaba pendiente. De hecho, el 40% debía pagarse 2 días antes de la boda, pero convenientemente lo pospuse. Cuando el gerente del evento me contactó, le dije que liquidaríamos todo después de la boda. Me informó que se aplicaría un interés adicional por el retraso, que sería aproximadamente de 30%. Dije que estaba bien, que pagaríamos lo necesario y le mencioné que cobrara lo que creía justo. No era mi problema. Sabía que desaparecería y que ella tendría que encargarse. Y así fue exactamente como lo planeé. Cuando Yeli intentó salir discretamente del salón para escapar del juicio de los invitados, la detuvo el equipo de organización del evento. El gerente no iba a dejarla ir sin pagar. La deuda era del 60% del costo total de la boda, más el interés, y créanme, era una cifra enorme. Un golpe tremendo para alguien sin un empleo estable y que había gastado todos sus ahorros en el vestido de novia, maquillaje, vestimenta de las damas de honor y otros detalles. El gerente insistió en que se liquidara de inmediato. Ella no tenía suficiente dinero para cubrirlo en el momento. Su padre tuvo que intervenir, pero incluso para él, la cantidad era demasiado alta para pagarla de una vez. Desesperado, suplicó más tiempo, ya que esto había tomado a todos por sorpresa. La boda se había cancelado, y no tenía ni idea dónde estaba yo, quien debería haber pagado. Pero el gerente no estaba de humor para excusas. Le dijo que no le importaba lo que había sucedido o quién iba a pagar, pero alguien tenía que pagar o dejar alguna garantía. Después de mucho rogar, dejó ir a Yeli y a su madre, pero obligó a su padre a quedarse hasta que se redactara un nuevo contrato. Lo hizo firmar, asumiendo la responsabilidad total del pago. Si la deuda no se liquidaba dentro del plazo acordado, tomarían acciones legales. La humillación de firmar esos papeles frente a algunas personas que todavía estaban allí, incluido Shane, fue bastante duro. Estaba rojo de ira, maldiciéndome en voz alta. Para ese entonces, Shane ya había mostrado mi correo electrónico a la mayoría de las personas que habían ido y aún se encontraban en el lugar, y casi todos sabían la verdad. Pero los padres de Yeli aún creían que yo la había dejado plantada sin razón.
Después de lidiar con el organizador del evento, su padre fue directamente a casa de mis padres. Estaba furioso y listo para pelear. Pero se encontró con una recepción fría. Mi madre lo miró sin inmutarse y le dijo la verdad sobre la infidelidad de su hija. Él se quedó avergonzado, pero seguía enojado conmigo por el dinero de la boda. Dijo que yo debería haberles informado para que ellos también hubieran cancelado su asistencia a la boda. Debió manejar esto en privado y no convertir a mi familia en un hazmerreír, les dijo hablando bastante mal. Mi padre no se quedó callado, aquí no hay nadie a quien culpar más que a tu hija. Ella destruyó todo, no mi hijo. Ella eligió la lujuria en lugar de la lealtad. En vez de venir a darme lecciones, deberías educar a tu hija para ser fiel a su esposo y no andar acostándose con cualquiera. Él se fue, porque no había nada que discutir con ellos en este momento. Más tarde descubrí que Jelly volvió a casa con su madre y sus amigas, solo para descubrir que mi lado del armario estaba vacío. Mis cosas habían desaparecido. Todo había terminado, y me aseguré de que supiera exactamente por qué. En la puerta del refrigerador, con tinta negra y gruesa, le dejé una nota: sé sobre tu engaño. Justo al lado, imprimí y pegué fotos del auto de su amante estacionado en nuestra entrada. Estoy seguro de que sus padres y amigas no se lo tomaron bien. No sé exactamente qué pasó entre ellos después de eso, pero algunos amigos en común terminaron contactándome para decirme cuánto lamentaban la forma en que todo se había dado. A través de ellos, supe que sus propios padres también le habían dado la espalda. Tuvo que mudarse de la casa. No podía pagar el alquiler. Inicialmente, sus padres habían planeado acogerla hasta que pudiera encaminar su vida, pero cuando se enteraron de su infidelidad, se retractaron de su apoyo. Su padre, por todo el tema de la deuda, estaba más furioso de lo que puedes imaginar, le exigió que le devolviera hasta el último centavo que había cubierto. No solo se quedó completamente sola para enfrentar las consecuencias de sus actos, sino que ahora también estaba en la ruina financiera. En este momento, está usando el sofá en casa de una amiga. No me importa en absoluto. Yo me he mudado con Shane por ahora hasta que encuentre un lugar propio. Muchas cosas que cuenta me lo he enterado gracias a los mensajes que ella misma me ha enviado, pero no he contestado ninguno y la he bloqueado. No puedo decir si ha habido nuevos o no, ya no llegan a mi teléfono. Actualización 2. Han pasado más de 4 meses desde la boda que no fue. Ella ha estado persiguiéndome por un cierre, o al menos eso decía cualquier contacto que tengamos en común. Lo intentó todo. Me llamó desde diferentes números, trató de contactarme a través de amigos en común e incluso envió cartas a la casa de mis padres. Nada funcionó. No respondí porque no le iba a dar esa satisfacción. La bloqueé de todas partes, la borré de mi vida como si nunca hubiera existido. Pero fue implacable. Su último intento llegó en forma de un correo electrónico. El asunto decía: una última reunión para cerrar esto. Por favor, por favor, por favor. Estuve a punto de eliminarlo sin leer, pero la curiosidad me ganó y lo abrí. Era largo y desesperado, lleno de súplicas, disculpas y una petición para verme en persona, solo una vez. Prometió que no habría drama ni manipulaciones, solo una oportunidad para explicarse y encontrar algo de paz. No me sentí mal por no responderlo una vez que lo borré, no merecía un cierre para esto, no merecía nada de mi parte. Sin embargo, una vez estaba en una cafetería disfrutando de mi nueva vida cuando ella me encontró. Aún no sé si fue casualidad o simplemente fue algo forzado por ella. No es como si me moviera por lugares muy lejos de mi trabajo. No la vi hasta que ya estaba parada al lado de mi mesa, todo por estar leyendo mi móvil. Si no, quizás hubiera tenido una oportunidad de escapar. Al menos me dio satisfacción ver que se veía mal. Pero mal al punto de decir, me iba a casar con eso. Lo sé, no es muy bonito pensar algo así, pero era bueno que estuviera sufriendo. Me quise levantar de la mesa, pero ella me dijo que quería hablar y lo dijo un poco fuerte, así que algunas personas comenzaron a mirar. No quería hacer un escándalo allí, así que me quedé sentado y le dije que quería. Me lo contó todo sin excusas y sin intentar suavizar las cosas, primero con charlas triviales. Pero, según ella, no fue una infidelidad real. Juró y perjuró que no tenía ningún vínculo emocional con ese tipo. Que solo fue una vez. Que nunca antes me había engañado. Que solo lo hizo porque quería tener una última noche para explorar sus fantasías, antes de comprometerse a la monogamia para siempre. Dijo que no quería ninguna despedida de soltera, solo quería esto y con esto poder casarse completamente sin culpa o dudas. El tipo era un ex compañero de trabajo con fama de ser bueno en la cama. Murmuró: escuché que era bueno, experimentado. Había un rumor en el trabajo de que se acostó con nuestra jefa, y ella quedó tan impresionada que le dio un ascenso. No solo eso, también ha estado satisfaciendo a algunas de las directivas más importantes de la empresa. Mujeres, claro. Son solo rumores, pero tenía mis dudas que satisfacer. Le escribió un mensaje, preguntándole si todo eso era cierto. Él insinuó que sí, que era muy bueno en su trabajo secundario. Que no lo hacía por dinero, sino por placer. Sin ataduras. Y eso era todo lo que ella quería, una noche de placer puramente físico. Una experiencia transaccional, nada más. Juró que nunca tuvo la intención de repetirlo, y que había planificado todo para que yo no me enterara, para que no me doliera. Me senté ahí, sintiéndome asqueado, sucio. Ella fue quien hizo todo eso, que se considera bastante sucio, pero yo era el que se sentía así. Seguí hablando. Yo me desconecté, pensando en todo lo que le habría pedido que le hiciera. Estaba diciendo algo cuando la interrumpí y le pregunté: ¿qué le pediste que hiciera? Se quedó helada. Repetí: dime, ¿cuál era tu fantasía? Cuéntamelo en detalle. Le diste instrucciones previas, se lo escribiste por mensaje, enséñame. No me di cuenta de que mi voz estaba subiendo. Ella me rogó que parara, no lo diré. Por el amor de Dios, para. Empezó a sollozar. Después de un minuto de silencio, dijo que lo había lamentado en el instante en que le llamé aquel día para ver cómo estaba.
que sabía que esa llamada había arruinado todo y que tendría que haberlo detenido. Pero, sin embargo, no lo detuvo y siguió adelante, y por lo que escuché y grabé, no parecía muy arrepentida. Otra mentira. Luego llegó la manipulación. Si lo descubriste, podrías haber entrado y terminado todo ahí mismo. Todavía no habíamos hecho nada antes de la llamada, y no hubiera sido infiel. Pero elegiste el camino cobarde de vengarte. Jugaste conmigo durante una semana solo para humillarme delante de todos. Mis padres fueron humillados, traumatizados. Pudiste manejarlo en privado. Deberías haber sido un hombre y haberme enfrentado en vez de huir. Y entonces, dio un giro completo de 180 grados, aún así, puedo perdonarte si puedes olvidar lo que pasó y empezar de nuevo. Ambos cometimos errores, pero ambos errores se cancelan. Casi me reí. ¿En serio dijo eso? Que ella estaba dispuesta a perdonarme por lo que le hice, que ambos cometimos errores. Que simplemente deberíamos dejarlo atrás, seguir adelante y quizás empezar de nuevo. Susurró, todavía te amo. Sé que tú también me amas, por lo que no será difícil arreglarlo. Y luego llegó la cereza del pastel. Me ofreció devolverme el 40% que gasté en la boda. Sé que pagaste el 40% por adelantado, y que el resto lo cubrió mi papá. Voy a pagarle a él tan pronto como pueda. Si esto ayuda, puedo pagarte a ti también tu 40%. Lo dijo como si el dinero hubiera sido el problema. Como si eso pudiera borrar todo. Pero, recuperar el dinero no sería tan mala idea en ese punto. Así que una lamparita se prendió en mí. Le dije, no puedo prometerte nada, porque han pasado muchas cosas entre nosotros, pero devolverme el dinero de la boda fallida podría ser un buen punto de partida. Sabía que no iba a haber más ese dinero de otra forma, pero sería un buen reembolso después de haber arruinado todo por sacarse sus dudas con otro tipo. Quedamos en que la desbloquearía, para poder coordinar el pago de ese 40%. Dijo que le tomaría unas semanas o un poco más de un mes, pero podría conseguir algún tipo de préstamo para pagarme cuanto antes. Sé que no es bueno engañar a la gente, pero engañar a las personas que te engañan no tiene también 100 años de perdón. Aún así, no me he comprometido a regresar con ella en caso de que me devuelva el dinero. Por lo que técnicamente no estaría mintiendo. Probablemente, regresaré en un mes cuando sepa si Jelly me ha devuelto mi dinero o no. Actualización 3. No voy a negar que estos 2 últimos meses he estado un poco ansioso, porque no sabía si finalmente Jelly pagaría o si se daría cuenta de todo. Pero lo hizo, así que esta es una actualización feliz para mí. Para los que dicen que lo que hice está mal y que incluso debería haber pagado el resto de la boda, bueno, puedo ponerlos en contacto con Jelly. Así podrán ser su felpudo y esperar a que regrese a casa, luego de serles infiel, para besarla. Seguro que esas cosas les gustan. Pero finalmente llegó el día de recibir mi pago, el cual obtuve mediante una transferencia de Jelly a mi cuenta. No faltaba ni un centavo. Incluso las comisiones fueron cubiertas en la transacción, si es que las hubo. Lo supe porque ella misma me envió un mensaje contándomelo. Le pregunté cómo consiguió el dinero, no quería verme involucrado en algún robo bancario o algo así, y me dijo que había solicitado un préstamo. Con eso también logró pagarle a su padre. Ese préstamo debe ser carísimo, porque el banco seguramente le prestó a tasas de lo más altas. Pero ese no es mi problema. Mi único problema ahora es decidir cómo voy a usar ese dinero en mi vida. Antes de contar la siguiente parte, quiero mencionar que durante este tiempo recibí algunos mensajes de ella intentando hablar sobre nuestra relación. Respondía lo mínimo necesario para que siguiera con la idea de devolver el dinero, pero no lo suficiente como para darle falsas esperanzas. Digamos que mis respuestas eran bastante vagas. Luego llegó el mensaje que supongo que ella esperaba enviar, y que yo sabía que tarde o temprano tendría que responder. De hecho, ya tenía mi respuesta preparada. Solo tenía que copiarla y pegarla. Me preguntó, ¿y ahora nosotros qué? Mi respuesta, que aún conservo, fue: cuando dijiste que no fui un hombre por no detener lo que estaba pasando, creo que tenías razón. Pero solo hasta cierto punto. Un hombre debería pelear por su mujer, sí, pero por una que valga la pena. Y en tu caso, que quisiste revolcarte con un tipo solo porque tenía reputación, no lo valías. Creo que ahora tú también tienes reputación. También creo que un hombre jamás debería volver con alguien que le faltó el respeto como tú lo hiciste. Así que sí, estoy siendo un hombre aquí, y es precisamente lo que tú nunca tendrás. Después de eso, la bloqueé de nuevo. Y sí, sé que hay muchos venados a los que no les importa que sus mujeres los engañen. Incluso deben aplaudirles cuando regresan a casa después de estar con otro hombre. Por eso ahora están preocupados de que yo debería haber pagado mi parte de la boda por haberla cancelado. Bueno, lamento herir sus sentimientos, pero yo pagué para casarme con una esposa fiel, no con una infiel. Así que este es mi reembolso por una prometida defectuosa. Y si creen que perdonar y pagar era lo correcto en esta situación, pueden preguntarle a su padre qué hizo con ella después de que le devolviera el dinero. Sí, tampoco la perdonó. Nadie quiere a una infiel, a menos que tu autoestima se haya mudado de planeta.